Hoy lo que vamos a trabajar es volumen, es la sección 6.1 del libro, para que se ubiquen. Y en principio, como todo, hay cuerpos para los cuales nosotros tenemos una fórmula concreta de cálculo de volumen, como por ejemplo de los cilindros rectos, entendiendo que cuando uno habla de un cilindro recto en este ámbito, está pensando en, como tal cual dice acá, una región limitada por una región plana que se la llama B1, que en este caso, en la versión, me dice, ¿qué pasa acá? Esperen, como que no estoy transmitiendo o si están viendo lo que yo transmito. Sí, sí, se ve. No, me aparece un mensajito que no sé qué es raro. Esperen, voy a hacer una cosa. Voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir. Así me quedo yo tranquila. Ahí va. Por ejemplo, entonces, un cilindro recto está limitado por una región plana que la llamamos B1, que ¿quién sería nuestra región plana B1? En el primer dibujo, por ejemplo, esta región de acá, esta de acá, esta es B1. Esta la podemos llamar base. Y hay otra región que es congruente con B1, que sería como la región tapa, que es esta, ¿no? ¿Y en qué consiste el cilindro? En todos los puntos sobre los segmentos de recta que son perpendiculares a la base y que unen a B1 con B2. O sea, tomo este puntito, lo uno con este puntito, todos los puntos que están en ese segmento perpendicular está dentro de ese cilindro. En realidad acá, ¿no? Para que se vea un poquito mejor, todos los puntitos que están ahí adentro generan el cilindro. Bueno, si yo quiero calcular de ese cilindro el volumen, al ser un cilindro de este caso recto, la fórmula de cálculo de volumen la conozco. Área de la base por la altura del cilindro. Entonces, en este caso, si yo, no sé, tengo la posibilidad de conocer el área de B2 o el área de B1, que como son regiones planas congruentes van a tener el mismo área, con multiplicar por el valor de la altura, tendría el cálculo del volumen. En el caso especial de un cilindro, que es eh, el que uno naturalmente conoce como cilindro desde la escuela primaria, la típica latita de tomates, por ejemplo, en este caso la región plana es una región de la cual yo conozco el área, porque es todo un disco. Y entonces el área de ese disco es pi por radio al cuadrado, que multiplicándolo por la altura tengo el valor entonces del volumen. Y otro ejemplo de cilindro también conocido es la típica cajita de zapatos, el paralelepípedo recto, en donde ahora la base se corresponde con un rectángulo, en donde el área del rectángulo, que es base por altura, o sea, lado 1 por lado 2, en este caso L por W, por la altura de este paralelepípedo recto, hace que yo tenga el volumen de la caja. O sea, hay sólidos de los cuales yo conozco una fórmula concreta de cálculo de su volumen. Y pensando un poco en lo que nos pasaba con regiones planas, a las que le queríamos calcular el área, regiones planas, había regiones planas de las cuales nosotros teníamos fórmulas cerradas de cálculo de áreas, pero empezaron a aparecer otras regiones planas a las que les queríamos calcular el área y ya no teníamos una fórmula. Fue todo lo que necesitamos hacer una base de presentación de sumas de Riemann para poder encontrar después una forma de encontrar el área a partir del uso de integrales definidas. Bueno, acá es como un contexto similar, solo que en 3D. Hay sólidos de los cuales sí conozco una fórmula cerrada de cálculo de su volumen, pero hay otros sólidos para los cuales no conozco una fórmula. Y entonces lo que vamos a intentar hacer es formar un camino de construcción de cómo llegar a calcular el volumen de un sólido cuando ya deja de ser estos sólidos bastante sencillos. ¿Mm? Entonces vamos a presentar este contexto como en dos partes.
Una primera parte, vamos a trabajar con volúmenes de sólidos más bien genéricos y después nos vamos a meter en una parte en la que los sólidos van a tener una particularidad. Entonces vamos de a poquito. Supongamos que yo tengo un sólido, acá no sé si se ve muy bien, pero es este sólido que tengo acá, una cosa morfa, no tiene una forma definida, que obviamente tiene todo un grosor, ¿no? Imagínense un bodoque de algo, una piedra, un pedazo de papa, qué sé yo, ¿no? Algo así. Y quiero calcular el volumen. Bueno, vamos a hacer lo mismo que se hizo para cálculo de área. Vamos a tratar de buscar una forma de encontrar un valor aproximado al volumen de este sólido y con eso después vamos a tratar de mejorar la situación. Antes, esperen que no encuentro, me está faltando la diapositiva anterior, que si no esto queda medio como poco contexto. Perdón, me faltaba esto. Entonces imaginemos este sólido tanto amorfo, vamos a tener que definir algunas expresiones que nos van a acompañar en este contexto. En principio vamos a suponer que este sólido lo puedo pensar como suspendido arriba del eje X, ¿no? Porque en algún momento tengo que poner el eje X y el eje Y para darle contexto a todo esto que vamos a presentar. Entonces vamos a suponer que este sólido parece un pedazo de hueso, no sé, esto es la imaginación pura, ¿no? Todo este sólido de acá que seguirá por atrás y uno no lo ve, todo esto está dispuesto por arriba del plano XY. Vamos a definir un nombre, el nombre de sección transversal. ¿Qué significa una sección transversal? Vamos a considerar un plano perpendicular al eje X, que es el que está acá. Este plano va a cortar a este sólido y es como si yo tomara un cuchillo y tengo esa papa y la corto. ¿Qué hago? Corto la papa y la abro. Lo que yo veo, esa parte plana, es lo que yo voy a llamar sección transversal. Entonces, en este corte, la sección transversal es todo esto. Una región que es plana, ¿no? Esa sección transversal va a tener un área, porque es una región plana. Esa área de la región de la sección transversal la vamos a llamar A de X. Quiere decir que, por ejemplo, si yo tomara un X por acá, dentro del intervalo AB en el cual este sólido está dispuesto por arriba, yo voy a trazar un plano perpendicular al plano X, al eje X, y acá se generará otra sección transversal. Entonces, evidentemente lo que veo es que la sección transversal va a depender del lugar en X en el que me pare dentro del intervalo AB, y el área de esa sección transversal, por supuesto, también va a cambiar en función de donde yo me paro. Solo es una pavada lo que voy a mostrar para que se entienda un poco la idea. Imagino como si fuese mi sólido esta superficie. ¿La ven acá? Este color verde. Bueno, si yo voy transitando a lo largo de todo el eje X por donde esta superficie está dispuesta, estos planos, no se lo ven, pero es el plano en color rosa, ¿no? Que va cambiando de lugar, va generando una sección transversal. Pero insisto, acá se ve bastante bien que esa sección transversal irá cambiando y por lo tanto va a cambiar su área a medida que yo vaya moviéndome a lo largo de todo mi intervalo de trabajo. Se darán cuenta que esas secciones van cambiando su área, ¿no? Hay secciones transversales más grandes, otras más pequeñitas. ¿Mm? Bueno,
Entendiendo entonces este contexto de lo que llamamos sección transversal y A de X, la vamos a considerar la función área de la sección transversal, a esa función área la vamos a pensar como una función continua. A medida que el X vaya cambiando desde A hasta B, va a haber un A de X que va a dar el área de la sección transversal. Ahora sí, dando esa definición, decimos, me gustaría encontrar una forma de encontrar un valor aproximado al volumen de este sólido con el que estoy trabajando. Y yo lo que sé calcular es volúmenes de cilindros. Entonces pensemos en esto, hagan la siguiente idea visual. Ustedes cuando compran el pan en el súper y hacen los sanguchitos, ustedes compran el típico pan feteado, pan lactal, que ya viene cortadito. Entonces imagino mi gran pan al que yo lo voy a cortar en rebanadas y entonces voy a decir, para calcular un valor aproximado del volumen que ocupa mi gran pan lactal, podría pensar en calcular un valor aproximado de los volúmenes de cada una de las rebanadas y luego sumar. Cada pedacito de rebanada de pan, que es con la que tiene después con dos se hacen un sanguchito, la puedo pensar como un sólido en el que un cilindro va a venir a mi mundo a darme un valor del volumen del cilindro, un valor aproximado del volumen de la tajada. Entonces, si yo pienso en esa situación, digo, ¿cómo es que hago esto ahora llevándolo al área matemática? Me imagino un pan, lo rebano, después tengo que hacer cilindros para dar una idea visual de que su volumen va a ser un volumen aproximado a cada rebanada. Bueno, vamos entonces al contexto matemático. Yo tengo mi sólido, un poco amorfo, que les decía, acá, todo acá este sólido. Acá tengo las diferentes secciones transversales que voy a ir obteniendo a medida que vaya poniendo planos de la forma x igual a constante con ese x que va variando entre A y B. Bueno, entonces vamos a pensar así. Vamos a tomar dentro del intervalo AB una partición de ese intervalo. Vamos a considerar intervalos en principio para que sea fácil la visualización. Una partición regular, o sea que todos los subintervalos van a tener la misma longitud. Entonces particiono todos intervalitos de la misma longitud. Por cada uno de estos numeritos a bueno, acá lo llamo x1 y x2, pero este lo llamaría x0, este sería mi x1, este sería mi x2, x3, x4, seguiría, ¿no? Por cada uno de ellos voy a trazar un corte, un plano, x igual a x1. Entonces todo mi sólido queda cortado en mini pedazos de sólidos. ¿Y cuál va a ser la estrategia? La estrategia está explicada un poco acá al costado. Voy a tomar dos cortes consecutivos. Entonces me voy a parar en xk-1, me voy a parar en xk y voy a trazar dos cortes, los dos planos. X igual a constante en xk-1 y x igual a constante en xk. Acá tendría la sección transversal que me queda de haber hecho el corte cuando me paro en x sub k-1. Después tendré por acá la sección transversal que no se está viendo, que quedaría de hacer el corte cuando me paro en xk, y me queda un pedazo de sólido. Le quiero calcular un valor aproximado del volumen de ese mini sólido que está pintado totalmente de rojo. ¿Qué hacemos? Vamos a buscar un cilindro que sirva como sólido de aproximación a esa rebanada. Pero ahora el sólido, que va a ser para mí un cilindro, no lo voy a pensar en la típica disposición vertical como lo estuvimos viendo hace un ratito en el repaso de las fórmulas. En vez de pensar el sólido de manera vertical, lo vamos a pensar de manera horizontal. ¿Por qué? Porque entonces vamos a generar
un sólido muy particular que va a tener una base y una altura. Todos los sólidos que van a quedar acá van a ser aproximados por cilindros donde la altura de todos va a ser delta X. Entonces, ¿a dónde voy a ver el cilindro? Bueno, primero, todos van a tener esta altura, que representa exactamente la longitud de lo que es delta K, delta XK. ¿Y cuál va a ser la base elegida? Y la base elegida puede ser que la base y la tapa sean iguales a la sección transversal evaluada en xk-1. Podría ser que tanto la base como la tapa sean elegidas como la sección transversal en xk, o lo que hacemos siempre. Tomamos un representante dentro del intervalo, hacemos el corte allí para encontrar lo que sería, en este caso, la sección transversal dada por este corte, y esta región, que es la que acá se llama A sub K, perdón, A de XK estrella, tiene que estar área, esta es la que vamos a considerar como base y tapa. Entonces el volumen del cilindro que va a tener como base la región en verde y altura delta X va a ser A de XK estrella por delta X. Este va a ser el volumen del cilindro que aproxima al volumen de la rebanada k'ésimo. Entonces, una vez que pensamos en solo pararme en una rebanada, ahora voy a pararme en todas. Y hago lo mismo en todas. Sumando los volúmenes de todos estos cilindros de aproximación, me va a dar esa suma un número que aproxima al volumen del sólido completo. Y entonces va a aparecer una suma, porque eso lo que hicimos fue solo sobre una rebanada. ¿No? El volumen de la iésima rebanada, que lo pienso así, ahora el volumen del sólido completo lo voy a poder aproximar por esta sumatoria sobre todas las rebanadas. Y entonces ahora, entendiendo un poco el proceso de buscar un valor aproximado del volumen del cuerpo completo, ¿qué es lo que les parece que sigue a todo esto? Porque por ahora yo dije rebano en n partes, me queda mi sólido dividido en mini sólidos y busqué valores aproximados de los volúmenes de cada mini sólido, de cada mini sólido. ¿Qué hago ahora para mejorar esta aproximación? Cálculo del área de las k'ésimas partes. Eso seguro, pero yo quiero ahora, Sacar el símbolo sumatoria. claro, me gustaría que ese símbolo sumatorio no aparezca, pero bueno, aparece porque lo necesito. El tema es, si yo quiero que esto mejore, que la aproximación sea cada vez más cercana al valor real que busco, siguiendo un poco la idea de lo que se hizo cuando se calculaba áreas, esta partición de mi sólido en mini sólidos tiene que ser con mayor cantidad de rebanadas. Y la Sería mayor... el límite cuando n tiene infinito. Exactamente. Ujú. La idea es que cuando aumente cada vez más la cantidad de cortes sobre mi sólido, esta sumatoria que está puesta acá debería ser una mejor aproximación al volumen del sólido que estoy buscando. Y entonces, bueno, por supuesto, esa es un poco la idea. Lo que aparece acá, en definitiva, es para la función a de x, lo que veo es una suma de Riemann. Y entonces, por supuesto que las sumas van a mejorar en la medida en la que n tiende a infinito. Y si n tiende a infinito,
considerando que la función a de x es una función continua, como lo dijimos en las diapositivas anteriores, cuando n tiende a infinito, ¿a qué va a tender todo esto? Porque alguien dijo, me quiero sacar de encima la sumatoria. Cuando n tiende a infinito, ¿esto a qué va a tender? Al área de sólido. Al Al volumen del volumen. sólido. Perfecto, perfecto, perfecto. Pero a nivel de cuenta, ¿en qué se transforma esta sumatoria cuando n tiende a infinito? Lo Sería mismo una integral de volumen. se transforma en una integral que va a representar esa cuenta el cálculo de un volumen. ¿Está bien? Entonces, cuando n tiende a infinito, lo que yo voy a poder decir es que al ser n tendiendo a infinito, esto va a tender a la integral desde a hasta b de esta función diferencial de x. Y bueno, y esa cuenta es la que me va a permitir ahora hacer la definición del cálculo del volumen del sólido. Así que todo esto constructivo y que fue básicamente usar lo que ya conocíamos para cálculo de área, bueno, me permite decir que si yo tengo un sólido que está dispuesto por arriba del eje X, donde X va desde A hasta B, y si conozco de ese sólido una fórmula que me vaya calculando el área de las secciones transversales que quedan cuando lo corto con planos perpendiculares al eje X, entonces el volumen de ese sólido se va a poder calcular a partir de la integral desde A hasta B de la función área de la sección transversal. Entonces como que, mira, al fin y al cabo no era tan complicado llegar a una fórmula que me dice, bueno, el volumen va a ser esto. Voy a necesitar hacer una integral definida. La parte difícil en estas cuestiones, sobre todo en esta parte donde los volúmenes son un poco más generales, los sólidos son más generales, es justamente hallar quién es esta función área de sección transversal. Porque yo cuando lo tenga, ya sé que tengo que hacer el planteo de esta integral. Y cuando tenga que hacer el planteo de esta integral, yo ya sé cómo se resuelve por el teorema fundamental del cálculo. Y si tengo algún tipo de problema de calcular la integral, porque a lo mejor la función es un poco difícil, bueno, yo ya aprendí, o estoy en eso, estoy aprendiendo técnicas de integración. ¿Está bien? Entonces, importante en los ejemplos prestar atención a estas cosas. Cuando yo tenga que calcular el volumen de un sólido, esto es consejo, una propuesta de pasos a seguir. Cada uno después verá si les conviene o no, yo creo que sí. Paso 1, bueno, cuando me digan quién es el sólido, yo voy a hacer un bosquejo de ese sólido, un dibujito, algo que me ayude a entender cómo es visualmente el sólido. Una vez que encuentre ese bosquejo del sólido, lo que voy a hacer es hacer un bosquejo de cómo quedaría el dibujo de una sección transversal. Genérica, por supuesto, que va a ir cambiando a medida que el X va cambiando. Una vez que entiendo la sección transversal es siempre cuadrados o son siempre triángulos con una característica o son siempre discos. Con eso que ya identifico, voy a tratar de hacer el paso 2, que es justamente calcular el área de manera genérica de esa sección transversal. Una vez que tengo esto, que es la parte más difícil, después ¿qué hago? Planteo la integral, donde los límites de integración van a estar como bastante visibles, y después integro en la cuenta final. Bueno, vamos a ver con qué tipo de ejemplos nos vamos a ir encontrando. Vamos a ver. Un ejemplo un tanto simple, pero a veces pasa que uno no se da cuenta cómo mirarlo. Bueno, vamos a ofrecer en este ejemplo una propuesta de mirarlo que sea lo más sencilla posible. Y uno dice, ¿y siempre se me va a ocurrir la forma sencilla de mirarlo? No, algunas veces no se me va a ocurrir una forma sencilla, pero empiezo. Y después iré cambiando
hasta que encuentre esa forma sencilla de expresarlo. En este caso dice calcular el volumen de una pirámide. Bueno, nosotros tenemos una fórmula de cálculo del volumen de una pirámide. Seguramente lo tienen que recordar. Puede que no se acuerden de la fórmula, pero lo habrán dado en el curso de ingreso, porque esas cosas se dan. Así que bueno, fórmula tenemos. Vamos a llevarlo al contexto de hacerlo con aplicación de integrales. Entonces el ejemplo dice, una pirámide de 3 metros de altura tiene una base cuadrada que tiene 3 metros por lado. 3 metros de altura y la base de la pirámide, un cuadrado de 3 metros por lado. La sección transversal de la pirámide, perpendicular a una altura de X metros del vértice, es un cuadrado de X metros de lado. Calcular el volumen de la pirámide. Entonces hay una pirámide que tiene 3 metros de altura, la base es un cuadrado de lado 3, y cuando yo hago secciones transversales perpendiculares a una altura, lo que encuentro es cuadrados de lado X. Una opción que creo podrían hacer muchos de ustedes, no es la única, es uno empieza como dibujando la pirámide, ¿no? Así, así. Bueno, no me está quedando hermosa la pirámide. Piqui, piqui. Esto es 3, se supone que esto es un cuadrado. Y la altura, tampoco quedó hermosa, 3. 3. Se supone que cuando yo voy cortando a la pirámide con planos perpendiculares al eje, lo que voy obteniendo son cuadraditos de lado X, siempre que me encuentre a X metros del vértice, ¿no? Si esto mide X, cada uno de estos lados también mide X. Es una primera aproximación a la situación. No está mal. Ahora, en esta situación que estoy planteando, en algún momento tengo que poner el eje X. En algún momento tengo que hablar de un intervalo. Entonces, capaz, esta idea, que no está mal, puede mejorarse. Y podríamos hacer esta disposición. En vez de pensar a la pirámide en la típica situación parada, la pensamos acostada. De tal manera que el vértice de la pirámide coincida con el origen, donde dijo que tenía 3 metros de altura. ¿A dónde veo los 3 metros de altura? Y paradas acá, sobre el eje X. Hago coincidir a la altura con el eje X. Y lo que veo acá es esa base cuadrada del lado 3. Y entonces si lo dispongo así, es fácil entender que cuando dice que cuando hace una sección transversal perpendicular a la altura a X metros del vértice, lo que obtengo es un cuadrado de lado X. Entonces se entiende que yo del vértice me muevo X, ahí trazo un corte perpendicular al eje X y con lo que me quedo es con este cuadrado de lado X. Entonces ahí la visualización creo que es más simple. Primero, voy a tener que hacer cortes con valores de X que van a ir cambiando de posición desde 0 hasta llegar a 3. O sea que el intervalo de trabajo, yo ya sé que es el 0,3. O sea que la integral que voy a plantear va a ser desde 0 hasta 3. Y las secciones transversales. Sé que me paro en el lugar X y tengo un cuadrado de lado X. ¿Cuál es el área de la sección transversal?
al cubo dividido 3. El área de esta Ah, sección. ya. X al cuadrado. Ah, porque es el área de Ah, esto. la fórmula de el volumen. Claro, tal cual. Bueno, esto es x cuadrado. Bueno, entonces, habiendo reconocido esto y que obviamente depende totalmente de este dibujo, ahora sí, me queda esto. ¿Mm? Ahora lo resuelvo. Resulta que termina siendo algo que lo puedo hacer sencillo porque la función polinómica es fácil de integrar. X cubo sobre 3 entre 0 y 3. Esto será entonces 3 al cubo sobre 3 menos 0 al cubo sobre 3. 9. ¿Y se acuerdan? Bueno, Simón, ya que lo trajiste a colación, ¿cuál era el volumen de la pirámide? Y el área de la base por la altura dividido 3. Eso, entonces el área de la base por la altura dividido 3. Bueno, ¿qué nos daría si hacemos eso? Que ya sabemos que hay una fórmula cerrada. El área de la base sería el área de este cuadrado del lado 3, 3 al cuadrado, por la altura, que la altura dijimos que era 3 por fórmula dividido 3. Cancelo, cancelo, y el resultado es 9. O sea, yo lo podría haber hecho sin necesidad de aplicar nada de integrales, ¿no? Pero lo bueno está en que a veces con esa cuestión de mirarlo desde diferentes lugares, las cosas son totalmente compatibles, ¿no? Así que bueno, este sería un ejemplo donde acá está todo explicadito, todo lo que dice medio desprolijo, está explicado. ¿Mm? Bien, yo les voy a dejar uno, este no lo vamos a hacer acá. Esta es una propuesta para que lo hagan después. Encontrar, tiene un tono parecido. Encontrar el volumen del sólido que está mostrado en la figura, o sea que yo me voy a basar en lo que dice la figura, donde uno se da cuenta de que está presente el eje X acá, el eje X anda acá. Y dice que hay una región que se plantea en el plano XY, miremos el plano XY, donde hay una recta que es Y igual a G de X que tiene esta ley. Hay una recta que es Y igual a f de x, que tiene esta ley, ¿no? Una con pendiente negativa, la otra con pendiente positiva, y donde dice que cuando yo me paro, acá la idea es que ese numerito es 2, que cuando yo me paro en un cierto x dentro de ese intervalo, las secciones transversales perpendiculares al eje x terminan siendo triángulos equiláteros. O sea que yo acá trazo un plano perpendicular al eje X. Ay, me fui medio para arriba mal. Acá voy a tener un triangulito que es equilátero. O sea, esto y esto miden lo mismo. Entonces, bueno, tengo que plantear una O sea, pero solo en este punto. ¿Qué cosa? Sería solo ahí que se hace equilátero, en el resto de lugares no. Sí, en todos. Fíjate que te lo dice. Las secciones Ah, transversales no, solo en X, listo. Bien, bien. perpendiculares al eje X son siempre triángulos equiláteros. Triángulos que si voy desde x igual 0 hacia x igual a 2, son triángulos que en dimensiones van disminuyendo, ¿no es cierto? Así que las áreas de esas secciones transversales van a depender del x en el que yo me pare. Sí, pasa que no entiendo bien si está tipo la cara que está por debajo, si está tocando al plano ¿Sí? o está tocando al plano. Listo. Sí, sí, sí.
Es como que el plano XY está acá, este, acá, y toda esta región de acá, la que está acotada entre las dos rectas, está dentro del plano XY. Sí, sí. Acá aparece y igual a 1, acá aparece y igual a menos 1, acá aparece x igual a 2, acá está el origen. ¿Mm? Si querés la representación, usar otro color, en el plano XY, esto es X, esto es Y, acá tengo 2, acá tengo 1, y esta recta es la que se corresponde con 1 menos X sobre 2. Si sigo, acá tengo menos 1, acá tengo esta recta que es la que se corresponde con menos 1 más X sobre 2. Esta región en la cual la hago plana es la que se corresponde con esta que está acá abajo. Esta. ¿Mm? Toda la que está ahí abajo. Bueno, hay que resolverlo, eso se los dejo para que lo hagan después, para pensarlo. Yo creo que el intervalo de trabajo está cantado. Lo que falta es encontrar el área de estos triángulos, que sabiendo que son equiláteros, bueno, trataré de buscar la fórmula porque yo sé el área de un triángulo, base por altura sobre 2. Bueno, tendré que buscar cómo se escribe la altura y todo dependiendo de X. ¿Mm? Pero esto queda como ejercicio, una propuesta. Bueno, este otro ejemplo, que está totalmente resuelto acá, dice ahí, agregamos un ejemplo que es un poco más difícil, pero no para asustarse ni mucho menos, sino para que vean que por supuesto puede ser una situación más complicada. Y bueno, vamos a ver en qué resulta. Más complicada también porque la integral tampoco es tan simple de calcular como pasó antes que era un polinomio, ¿no? Bueno, una pregunta, profe. Dale, Simón. Porque hasta ahora los que estuvimos trabajando son como que yo un triángulo que de más chico viene a más grande, siempre se repite el mismo área, pero en los primeros ejemplos era una figura más deforme. ¿Se puede hacer de la misma forma o después vamos a ver otra manera? Es que en realidad esa es la forma. Lo que Bien. pasa es que nosotros vamos a trabajar con sólidos que son amorfos, pero no tanto, porque entendemos la dificultad. Obviamente, si yo tengo la posibilidad de, para cada valor de X, identificar el tipo de sección transversal y calcularle el área, fantástico, pero es cierto que el sólido puede ser tan raro que a lo mejor en una sección transversal vos ves algo que se parece a un disco, seguís cortándolo y en algún momento aparece una región que más bien parece un triángulo, o sea, puede ser tan amorfo que sea súper complicado buscar la expresión general del área de una sección transversal. Entonces, por supuesto, en ese mundo tan diverso y tan amplio, no vamos a abordar cualquier ejemplo. Vamos a abordar aquellos en los que las secciones transversales tengan todos un tipo de regularidad, o sean todas triángulos, o sean todas rectángulos, o sean todos cuadrados, ¿se entiende? Vamos a buscar simplicidad en ese tipo de cuestiones. Así que entiendo la pregunta y está muy bien. Vamos a trabajar con ejemplos que tengan esas características. Y bueno, y ahora estamos en este. El ejemplo es el siguiente. Dice, una cuña curvada se corta a partir de un cilindro de radio 3 mediante dos planos. Un plano es perpendicular al eje del cilindro
y el segundo plano cruza al primero y forma un ángulo de 45 grados con el centro del cilindro. Determinar el volumen de la cuña. La verdad es que es un ejemplo que es más difícil y que la verdad es que acompañarlo con el dibujo da un poco de luz a la situación, ¿no? Se supone que yo tengo acá un cilindro completo de radio 3. Esto está completo. Completo, completo. ¿No? Por acá arriba, radio 3, fantástico. Bueno, ¿quiénes participan? Un plano que dice ahí, primer plano, perpendicular al eje del cilindro. Bueno, se supone que yo acá tendré el eje del cilindro, ¿no? Entonces hay un primer plano, que sería el que en el dibujo es el plano XY, el plano XY, que corta al cilindro y cuando lo corta lo que tengo es esta región en mi visualización. De acá, esta región. Y después aparece otro plano, ¿no? Este fue el primero, un plano que es perpendicular al eje del cilindro. Aparece otro que dice que cruza el primero, o sea, tiene intersección con el primer plano, y forma un ángulo de 45 grados con el centro del cilindro. Entonces el plano siguiente está acá y con el cilindro tiene esta intersección. Lo que queda, esta región ahí, sombrero del cilindro. Entonces, ¿cuál es el sólido? La cuña. ¿Cuál es la cuña? Bueno, la que tiene entonces esta cara como tapa, esta cara como base y acá este pedacito que le da altura. Entonces, ahí voy generando este pedacito de cuña. Y sigue el cilindro para atrás, por supuesto, ¿no? Atrás, por atrás, por atrás, por atrás. ¿Se entiende el dibujo? Está súper plan. Así alguien viene, yo me imagino a alguien viendo esta grabación y dice, ¿se entiende el dibujo? No se entiende nada, ¿no? Pero bueno, la idea es que fui rayando a medida que fui hablando, no lo hice así porque sí. Pero es un pedazo de cilindro, en definitiva, que surgió a partir de cortes. ¿Saben a quién me hace acordar un corte así? A ver, ¿a qué les hace acordar este dibujo de cuña de esta forma? ¿A algo? ¿Eh? Corte. Una parábola del corte. Ah, bueno, sí, puede ser ahí una cuestión. Pero no, me hace ¿Una acordar- elipse? No. claro, parecería como o un pedacito de elipse, o lo que él decía parece una parábola, pero un pedacito de elipse. No, para mí es como un pedazo de queso. O los pedacitos de cuña que uno pone debajo de los muebles para levantarle la altura, o para dejarlos más estables. Es eso, ¿no? Eh, Me refería al sólido completo, que es todo esto. Ahora sí lo marco. Esta tapa con esta base que viene por atrás y sigue y sigue y sigue y sigue. Y la altura. Bueno, hay que calcularle el volumen. Bueno, Igual es medio difícil pensarlo, porque ya te están mostrando ahí que usa un rectángulo. claro, está a propósito, porque se entiende que es un dibujo que ya es un poco más difícil, pero le dan un poco de ayuda. Bien, en esta disposición del eje X, el eje X está puesto acá, yo lo que entiendo es, gracias a eso, es que todo mi sólido está dispuesto por arriba
del eje X y por arriba especialmente del intervalo 0,3. ¿No? Porque toda la parte plana de abajo se corresponde con un semidisco de radio 3 centrado en el origen. Entonces yo ya con eso, esta parte la tendría resuelta. Ya sé que la integral que voy a tener que plantear va a ser de 0 a 3. Entonces, una vez que me doy cuenta de eso, sé que tengo que pensar en secciones transversales que surjan de cortar a este sólido con planos que sean perpendiculares al eje X en este caso. Cuando lo cortamos, que entiendo que no es la parte fácil de mirar, esta parte es recta, porque está dentro del cilindro. Esta parte también es recta. Y cuando corto con este plano perpendicular al eje X, plano que se corta con otro plano, tengo este pedacito de recta. Y tengo este otro pedacito de recta, porque es plano que se corta con otro plano. Entonces lo que me doy cuenta, por supuesto GeoGebra me ayudaría un montón, de lo que me doy cuenta es que lo que ha quedado acá es un rectángulo, que ya eso es un montón. Entonces el A de X se va a corresponder con el área de un rectángulo. ¿Cómo es el área de un rectángulo? Bueno, en este caso está puesto así, ¿no? Altura por ancho. Bueno, ahora me tengo que apoyar de la información que tengo de cómo es que son estos planos que participan en la sectorización de este sólido. El plano inclinado es un plano a 45 grados. Bueno, eso lo tengo que usar a mi favor. ¿Por qué? Porque cuando yo corto y formo este rectángulo, que es del cual voy a querer calcular el área de la sección transversal, digo, ¿cómo calcularía el ancho y el alto? Esta inclinación es a 45. Y acá el corte hace que esto sea 90 grados. Entonces, este triángulo que se genera, ¿qué característica tiene? Ahora, Pitágoras. ¿Pero por no, qué? porque un triángulo rectángulo. Bien. Y si es Pero recta, no, perfecto, sí. no, pero vamos a otra cosa, porque yo lo que necesito es encontrar esto. Me voy a marcar ahora con naranja. Yo necesito encontrar esto, que es para mí la altura. Si yo me paro en X y hago el trazo de esta sección transversal, resulta que veo que acá hay un triángulo, rectángulo, como muy bien decías. Pero el dato que tengo es que este ángulo interior mide 45 grados. Aparte de rectángulo, ¿qué es este triángulo? Porque si esto mide 45 y esto mide 90, ¿cuánto mide este? Es 40. isósceles. Claro, mide 45, lo que lo hace isósceles. Por lo tanto, el lado que yo marqué como naranja es congruente con este. Entonces, ¿cuánto mide la altura? X. X. Porque si me paré en X y formé este triángulo, la altura yo ya sé que mide X. Lo que tengo que ver ahora es el valor del ancho, ¿no? Bueno, eh, en ese dibujo, el ancho es todo esto, ¿no? Todo ese segmentito es el ancho. De acá hasta acá. ¿Qué se puede hacer? Bueno, miren lo siguiente. Como el dibujo, si yo le quisiera hacer plano, lo vería así. Acá tengo 3 y acá dijimos que teníamos un disco de radio 3. O sea que acá tengo -3, acá tengo 3, este es el eje Y, y todo lo que es esta
base, yo marco acá en violeta, sería todo esto. Resulta que me paro en X genérico y acá tengo este segmentito que va a marcar el ancho, que es el que yo marqué acá en la versión 3D. ¿Cómo calculo la longitud de eso? A ver, al principio la longitud sería 6, ¿no? Claro, Y al final 0. pero, ¿y está O bien? sea que hay que buscar Te vas una dando cuenta que va fórmula, disminuyendo. hay que buscar una fórmula que le vaya restando. Bueno, me falta el ancho. Yo tengo el ancho y ya lo tengo resuelto. Está entre las cuentas ahí, ¿no? Pero miremos el dibujo. ¿Qué tendría que pensar? Porque, digamos, acá no quiero olvidarme, no me quiero olvidar que toda esta curva que es la que yo estoy representando acá, ¿con quién se corresponde? ¿Con qué tipo de curva? Era un cilindro de radio 3. Entonces, esta curva, ¿con quién se representa? ¿O a qué representa esta curva? Un círculo, la mitad de un círculo. En realidad, como curva es una circunferencia, ¿sí? Porque el Ah, círculo es todo el disco completo. Es una circunferencia. Y yo aprendí en álgebra y geometría a ver la ecuación de una circunferencia cuando sé cuál es su centro y cuando sé cuál es su radio. Esta circunferencia completa, ¿no? Si tuviese que dar toda la circunferencia completa, sería representada por ¿qué tipo de ecuación? X cuadrado más Y cuadrado igual al radio al cuadrado. Señora, porque está centrada en el origen, ¿no? Entonces, x cuadrado más y cuadrado igual a 9, que es 3 cuadrado, sería la circunferencia completa. Pero al menos ya algo ya tengo. Esta curva que yo dibujo en rojo no sería la gráfica de ninguna función porque no pasaría la prueba de la recta vertical. ¿Estamos de acuerdo? Pero esta circunferencia está centrada en el origen. Entonces, puedo pensar que este segmento, este, es idéntico al que queda por debajo todavía pintado en negro, ¿o no? Entonces, si yo tengo la posibilidad de saber cómo calcularía la longitud de ese segmento, con multiplicarlo por 2, tendría la longitud del segmento completo base del rectángulo. ¿Cómo calculo la longitud de este segmento marcado en ese color celeste? Quiero calcular la longitud de ese segmento. Pregunto, Podría ser despejando Y, tipo buscando en la ecuación de de la circunferencia el valor de Y. porque cuando vos despejas y, en realidad, ¿a qué curva estarías haciendo referencia en este dibujo? Si yo despejo la I, ¿no? Yo digo, bueno, propongo. Y es igual a 9 menos x cuadrado, y en realidad parece un más menos. Claro, sí. Y entonces, A una recta. No, no, recta no. no. No, estaría por ahí. Esto es súper orientada, Ludmila. ¿Usarías el Yo tengo una positivo porque es pregunta. la parte de arriba de del eje? Perfecto. Podría pensar en usar el despeje positivo. Si yo uso el despeje positivo,
Resulta que esta curva de acá arriba, esta, sería el pedacito de gráfica de la función y igual a 9, la raíz positiva de 9 menos x cuadrado. Profe, una pregunta. Dime. A la hora de yo tener que calcular un volumen, ¿puedo ubicar el sólido como yo quiera? O sea, ¿puedo hacer A de X lo que yo quiera? No es lo que vos quieras, es en función de la disposición de cómo se te ocurrió pensar tu sólido, porque vos en ese pensar tu sólido, el eje X lo tenés que poner en algún lado, el eje Y lo tenés que poner en algún lado. Se supone que si lo hiciste, si lo pensaste de la mejor manera, las secciones transversales deberían ser fáciles de encontrar para Está el bien, listo. trabajo que vamos a analizar nosotros. Bueno, bien. Entonces, si esta curva verde la puedo representar por el despeje positivo de la circunferencia completa, entonces, ¿cuál es la longitud de este pedacito de segmento celeste? ¿Cuál es la longitud de este segmentito celeste? Porque lo único que encontré fue la curva por ahora, ¿no? ¿Y la longitud de este segmento celeste? Evaluar la función de esa curva en el punto. Bien. ¿Y entonces cuál es la longitud de este segmento celeste? La misma función. Exacto. Entonces, si yo multiplico por 2 esa longitud, tendría lo que es la base completa de los rectángulos. Por eso es que esto es 2 veces la longitud celeste, que es raíz de 9 menos x cuadrado. ¿Está bien? Después de haber hecho eso, que cuesta, yo ahora empiezo como a respirar un poco porque ya encontré lo que tanto me costó. La función área de sección transversal. Como ya tenía el intervalo de interés que era el 0,3, resulta que ahora lo que tengo que hacer es poner esto en la función integrando. Y entonces ya sé lo que tengo que hacer. La integral desde 0 a 3 de 2x por la raíz de 9 menos x cuadrado diferencial de x. Y es como que el ejercicio tiene dos partes. Una parte súper importante de planteo, de visualización, de hasta que después tengo que resolverlo. Una vez que llego a esta parte crucial, voy a borrar todo, digo, bien, ahora ya estoy en esta parte. La tengo que resolver. Ustedes verán acá. Resulta que cuando la tengo que resolver, no es fácil encontrar una función primitiva de la función integrando. Entonces, la propuesta que se da acá es la de haber encontrado una función primitiva de la función integrando a partir de haber hecho la técnica de integración por sustitución. Ahora, la verdad es que en este paso intermedio, de la cual acá se comenta cuál sería la sustitución, nunca está el paso en el que yo paso a esa nueva variable. O sea que la forma en la que se usó el método de integración por sustitución fue la siguiente. Primero se calculó la integral indefinida, donde se propone esta sustitución y luego se vuelve a la variable original. Entonces, uno tiene esta respuesta. Busca la integral indefinida a partir del método de sustitución y entonces como vuelve a la variable original dice, uso como función primitiva de la función integrando esta, total quiero una sola. Y a ella que la pongo acá, la integro con los extremos originales que son el 0 y 3. Y eso es un camino súper correcto, que es lo que estuvimos charlando. ¿Cuál era el otro camino
para resolver esta integral sin necesidad de volver a la variable original? Cambiando los extremos. Sí, vamos a hacerlo acá abajo. ¿Cuál sería la segunda forma de hacer esta misma cuenta? Nosotros estaríamos en esta situación. Tengo que calcular la integral de 0 a 3 de 2x por la raíz de 9 menos x cuadrado diferencial de x. Entonces, ¿cuál va a ser mi propuesta? Voy a plantear lo mismo que dice ahí. Voy a llamar u a 9 menos x al cuadrado. Diferencial de u va a ser menos 2x diferencial de x. Entonces, como aparece un menos, yo tengo que poner un menos acá y un menos afuera, ¿no? De un menos 1. Bien. Entonces, yo ya sé que menos 2x con el diferencial de x lo voy a agrupar en diferencial de u. Ya sé que 9 menos x cuadrado es lo que yo voy a llamar u. Este menos de acá afuera va a continuar. Y como voy a hacer la sustitución sobre la integral definida, veo cómo cambian los extremos. Entonces, cuando la variable vieja, que es la x, toma el valor numérico 0, ¿cuál es el valor de la nueva variable? Cuando la variable vieja, que es x, toma el valor numérico 0, que es el extremo inferior de la integral, ¿cuál va a ser el nuevo extremo inferior de la integral donde la variable va a llamarse u? 9 y 9. 9. ¿De dónde sale? Uy, iba a poner 0. O igual 9. Porque en lo que yo propongo como sustitución, reemplazo la x por 0, que me queda u igual 9. Entonces yo ya sé, este extremo va a cambiar por 9. Y ahora me tengo que fijar el otro extremo. Cuando x es igual a 3, o sea, el extremo superior de la integral con la variable vieja es 3, ¿cuál es el valor de mi nueva variable? 0. O sea que yo ya sé este en qué se transforma. Una vez que conozco todo, digo, bueno, todo esto va a justificar el siguiente paso. ¿Que cuál es? Escribir esto. El menos de acá afuera, que se queda. La integral. Extremo inferior ahora es 9, extremo superior es 0, y me queda la raíz de u diferencial de u. Con esto no vuelvo a la variable original. ¿Qué pasa? Me choca un poco esto, ¿no? El extremo inferior es más grande que el extremo superior y con el menos de adelante, ¿esto cómo lo puedo escribir? 0, 9 raíz de u diferencial de u. Tal cual. Yo le cambiaba el orden de la presentación y le ponía un menos adelante. Bueno, con el menos que estaba antes se cancela y me queda entonces esta presentación. Bueno, acá busco una primitiva. Como es raíz de u, es igual a un medio. Entonces, una primitiva, ¿quién es? U a la 3 medios por 2 tercios, que la voy a evaluar entre 0 y 9. Cuando haga esa cuenta, voy a evaluar esa primitiva en 9. Entonces me queda 2 tercios por 9 a la 3 medios. Menos esta primitiva en 0. Menos 0. Bueno, esa cuenta, que todavía no la estoy terminando, esta cuenta, obviamente es la misma que esta. La misma. Por supuesto, el resultado de esto va a ser el mismo, 18. Acuérdense, entonces tenemos dos versiones para poder resolver esta integral. Entonces, fíjense, este ejemplo era difícil de la interpretación del dibujo y con dificultad, un poquito de subida de nivel del cálculo de la integral. Bueno, sobre este ejemplo, también les voy a proponer otra cosa. Algo para que piensen un poquito. Nosotros estamos acostumbrados, al menos en la presentación de todo esto, en que nos paramos pensándolo
al sólido arriba del eje X y considerando las secciones transversales siempre con planos perpendiculares al eje X. Y si lo pensamos en este caso al revés, pensamos en que los planos perpendiculares ahora no van a ser con respecto al eje X, sino con respecto al eje Y. El sólido es el mismo. El sólido es el mismo, no cambia. Pero lo que va a cambiar es la forma de mirarlo. ¿Qué pasa si yo ahora me dispongo a trabajar sobre el intervalo, perdón, sobre el eje Y, y ahora yo me voy a parar en un Y genérico que va desde -3 hasta 3? Y sobre ese Y genérico trazo planos perpendiculares al eje Y. Fíjense lo que se va a generar. Acá ya sabíamos. Triángulos. Claro, claro. Quiero que tenga un poco la misma inclinación que el anterior ahí. Ahí. Va a tocar ahí. Esto es 45. Y dijimos, entonces esto también tiene que ser 45, porque acá es recto. Entonces ahora, en esta variación, en este sentido, lo que quedan como secciones transversales dejaron de ser rectángulos para pasar a ser completos triángulos, rectángulos isósceles. En esa visualización, ahora yo tendría que escribir todo en función de y. Entonces entiendo que la integral a plantear sobre la cual voy a ir haciendo todas estas secciones transversales van a ser con valores de y que van a ir desde dónde hasta dónde. Desde -3 hasta 3. Sí. Entonces ahora, cuando lo miro sobre y, para hacer la cuenta del volumen que yo ya sé que me da 18, sé que estoy pensando en una integral que va a ir desde -3 a 3, donde la sección transversal va a depender de y. Y donde estas secciones transversales, lo que tengo que hacer es pensar cómo le escribo cuando ahora es área de triángulos, rectángulos, isósceles. Y eso es lo que les queda como ejercicio. Pensar cómo quedaría esta función área de sección transversal cuando ahora cambié el foco de la presentación de estos planos perpendiculares, porque ahora van a ser perpendiculares al eje Y y no al eje X. Entonces, el sólido es el mismo, yo sé que el resultado tiene que ser 18, bueno, quiero que me lo planteen, no ahora, ¿no? Que quede como ejercicio adicional a parte del anterior para escribirlo distinto y llegar al resultado correcto desde otro lugar. No todos los ejercicios van a ser siempre con esa característica, ¿no? Pero bueno, está bueno que este tiene como esa otra mirada totalmente factible, que no es difícil. Así que también queda como un ejercicio más. Igual, si vos no das la figura ya, con el dibujo, en un ejercicio, se puede hacer de las dos formas, porque capaz que es más fácil viéndolo desde un eje que desde otro eje. Vos en tu parcial sos capitán, sos el que decide, nadie te va a decir nada. Es cierto que a lo mejor puede ser que una mirada sea más fácil que la otra, pero todo es probar. No tengo una receta para decirte. Vos probá. El problema es si te dan diferente. Hay alguna de las miradas que no está bien, ¿no? Vos lo podés hacer como quieras. Vos me tenés que dejar dicho sobre qué eje vas a plantear los planos perpendiculares para ver quiénes son las secciones transversales y con eso, si está todo bien explicado, está bárbaro. ¿Mm? Bien. Bueno, es la parte más difícil esta, ¿eh? De volúmenes.
este nombre que dice volúmenes de sólidos de revolución, si bien parece un problemón, créanme que va a ser una simplicidad. Volúmenes de sólidos de revolución. Hasta ahora eran volúmenes de sólidos, que sea lo que sea. Bueno, particularmente vamos a ver estos que son sólidos de revolución. ¿Qué significa pensar en un sólido de revolución? Bueno, este sólido de revolución se supone que es un sólido generado al hacer girar una región plana alrededor de un eje. Más difícil parece. Sin embargo, tiene mucha simplicidad de cuenta. Miremos antes de ver la forma, el dibujito. Supongamos que tengo esta región plana, esta, que está marcada en gris, chingui chingui, hay una curva, hay un cierto intervalo de trabajo desde A hasta B, esa región se apoya sobre el eje de giro, ¿y qué voy a hacer? Voy a girar toda esa región plana alrededor del eje X. En principio, después vamos a ver otras formas, ¿no? Bueno, cuando yo esa región plana la giro 360 grados alrededor del eje X, lo que voy a generar es un gran sólido. Ahora, pensemos en esto. Como yo ya entendí que tengo que buscar una expresión para el área de las secciones transversales, lo que esto tiene de bueno es que las secciones transversales van a ser siempre discos. Porque si yo giro en esta del medio, cuando yo giro, voy a tener después toda la representación en la tercera presentación, que es todo este sólido. Si yo me paro en un X, trazo el plano perpendicular al eje X, lo que voy a ver es que se genera todo un disco. Siempre van a ser discos que van a ir cambiando de su radio, porque van a ir cambiando a medida que yo vaya cambiando la localización del X. Y bueno, el área de un disco, pi por radio al cuadrado. Ahora, ese disco, lo voy a hacer sobre esta parte que es donde está más blanquita. Ese disco, ¿qué radio tiene? ¿Cómo calculo el radio del La disco? función, la ¿Perdón? función en ese punto. Claro. Lo que sea esta función, que es la que funciona como curva techo, digamos, la función evaluada en Sx me está dando el valor del radio. Entonces, el área es pi por radio al cuadrado. Fantástico. ¿Cuánto vale el radio? F de x. Entonces, la integral que tengo que plantear es bastante sencilla. La integral desde A hasta B, o sea, desde donde esté dispuesto el sólido, de pi por f de x al cuadrado. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, a ver dónde está este. Miren, ¿no? La situación. Supongamos que yo tengo esta curva que está planificada para estar dibujada sobre el intervalo 0,3. Esta región plana que se genera es esta. Qué feo. Esta de acá. Todo esto, ¿no? Eso lo voy a hacer girar alrededor del eje X. Bueno, la visualización del giro lo vemos acá al lado. O sea que lo que va a girar es la curva sola, no se va a ver que gira toda la región. Fíjense qué pasa, ¿no? Yo voy cambiando el ángulo de giro. Y si bien es cierto que solo lo que hizo fue girar la curva, el sólido es todo lo que queda adentro de eso que en naranja figura como la parte frontera, ¿no? Todo ese sólido es al que yo le voy a querer calcular ahora el volumen. Acá puedo tener el cambio de función, le voy cambiando los extremos y le voy a decir sobre el eje que voy a girar. Le dice igual 0 porque es el eje X. ¿Mm? Bueno,
Esto está bueno como representación. Borro todo. Bueno, a ver. Y igual a raíz de x entre 0 y 4. A ver el dibujito que teníamos antes. Acá. Raíz de x. Y a lo medio entre 0 y 4. Perfecto. Y ahora lo voy a girar. Ah, bueno, ya estaba hecho el dibujo completo. Este sería el sólido. Insisto, es todo lo de adentro también. Después estoy hablando de sólido, no es solamente esa superficie naranja. Bueno, la visualización está. Ahora, ¿cómo hago la cuenta del cálculo del volumen? Dice la región entre la curva y igual a raíz de x con x entre 0 y 4. Y el eje X se hace girar alrededor del eje X para generar un sólido. Determinar el volumen. ¿Qué voy a plantear como volumen? Diferencial La integral. integral entre 0 y 4, Sí, de señor. 0 a 4, de pi por x quedaría. Pero bueno, de raíz de x al cuadrado. Bien, yo lo voy a escribir así. Voy a escribir que la función es raíz de x, que es la que me está dando el valor del radio, que la elevo al cuadrado, diferencial de x. No se olviden el pi, porque a veces se lo olvidan. Entonces, bueno, si quiero lo pongo afuera. La integral de 0 a 4d, y bueno, raíz de x al cuadrado es x, diferencial de x, y ya sabemos cómo sigue esto. La parte complicada del planteo pasó, ahora hay que calcularlo, ¿no? ¿Quién es una primitiva de x? 1. Una primitiva. No, mala mía. Una La pri- derivada. claro, el día de la derivada. Una primitiva de x. X cuadrado sobre 2. Ahí va. Bueno, esa es un poco la cuenta que falta. X cuadrado sobre 2 entre 0 y 4. Bueno, resultado final. Insisto, cuando hago sólidos de revolución terminan siendo más sencillos que los otros porque acá no tengo que estar pensando qué obtengo como sección transversal. ¿Por qué? Porque acá siempre las secciones transversales son discos. Seguimos. Este es otro, pero ahora estoy girando alrededor, no del eje X, sino alrededor del eje Y. Dice, calcula el volumen del sólido generado al rotar la región limitada por y igual a x cubo. Fantástico, el dibujito de la parte azul. Y igual 8, la recta igual 8, y el eje Y. Pero ahora estoy girando alrededor de este eje. Es habitual que se pongan estos dibujitos así de flechitas para indicar alrededor del eje cuando hago las gráficas de las regiones planas. Bueno, creo que, a ver si lo tengo ese. Es este, ¿no? Sí. Acá. Es esta región, solo que ahora, a ver, acuérdense que el eje X en GeoGebra, vamos a ponerle la etiqueta al eje X. GeoGebra siempre lo pone en rojo, ¿no? Está acá. Entonces ahí sería, y ahora lo voy a girar. Ya me queda este dibujo ahí, paradito. Bueno, a eso le quiero calcular el volumen. Bueno, las secciones transversales que son discos, son porque son secciones transversales que las trazo perpendiculares a qué eje. X o Y.
Y Y siempre son perpendiculares al eje sobre el cual giro. Siempre son perpendiculares al eje de giro. Entonces, como estoy girando sobre el eje Y, estas secciones transversales surgen por trazar planos perpendiculares al eje Y. Bien, evidentemente, yo me paro en un Y, trazo este plano perpendicular al eje Y, encuentro el disco. ¿Cuál es el valor de este radio? X al cubo. No, porque x al cubo es si yo miro así, tomo un x, Raíz cúbica de Y. claro, esto es x cubo. Acá es al revés la mirada, ¿no? Me paro en un y ese valor de radio va a depender del i en el que yo me pare. Así que ahora lo que va a cambiar es que va a quedar todo escrito en función de i. Un poco con esa versión que les dije que miren en el último ejercicio que vimos de la parte anterior. Ahora tengo que cambiar el enfoque. Va a quedar escrito todo en función de i. Entonces yo voy cambiando los valores de i y van a ir cambiando estos discos. Me paro por acá y voy a tener este otro disco. Entonces el i va variando sobre el eje y. El radio entonces, como bien decías por ahí, no va a ser x cubo, sino que va a ser ahora despejar a la x en función de y y poder escribir el radio en función de y. O sea que el radio sería raíz cúbica de y. ¿Mm? Entonces yo ya sé que tengo que hacer una integral que va a ir desde 0 hasta 8, porque fue la propuesta, donde las secciones transversales son discos. Pi por radio al cuadrado. Raíz cúbica de y al cuadrado, diferencial de y. Ahora, una vez que está esa la propuesta de cómo se calcula, hay que finalmente calcularlo, ¿no? Entonces esto es lo mismo que i a la cuánto. Raíz cúbica de i, todo eso al cuadrado. Es como tener i a la cuánto. 2/3. Bueno, bueno. Entonces todo eso es lo que ustedes van a ver expresado acá. El área de la sección transversal la tengo escrita en función de i. Y entonces el volumen específicamente es todo esto que estuvimos escribiendo y después hay que hacer la cuenta. Por supuesto. 96 quintos pi, no sé, acá no hay una unidad, pero sí está todo medido en metros, será metros cúbicos, ¿no? Porque es volumen. Bueno, se cambió el enfoque de cómo girar. Entonces nosotros a estos volúmenes de sólidos de revolución los vamos a obtener porque vamos a proponer girar alrededor del eje X o alrededor del eje Y. Y después se va a dificultar un poquito más. Vamos a ver este ejemplo. Este es un volumen de un sólido que se obtiene también por girar una región plana, pero ahora estamos girando, como lo dice ahí en el dibujo, alrededor de este eje que es igual a 1. La función es la misma, i igual a raíz de x, la misma de la anterior, del primero creo, ¿no? I igual a raíz de x, pero ahora está limitada por la recta i igual a 1 entre 1 y 4 de x, y quiero girar esa región sombreada alrededor del eje que es la recta y igual a 1. No es alrededor del eje X, es alrededor de la recta y igual a 1. Si yo quiero hacer una representación del sólido, que es lo que está acá abajo, porque voy girando toda esta región celeste alrededor de la recta y igual a 1, me queda esto, en donde, otra vez, planteando planos perpendiculares al eje X, lo que encuentro son discos.
El tema es cómo encontrar el radio de esos discos. Y le resta la distancia que esté en I. Ujú, tal cual. Yo quiero calcular esto, el radio del disco. En la versión que está escrita arriba sería esto. Y para encontrar la longitud de ese segmento, lo que puedo hacer es una resta, ¿no? Que es lo que planteabas vos. Yo lo que sé es que desde X hasta tocar este punto, desde X, sigo, hasta tocarme con este punto, eso es raíz de X. Todo lo verde es raíz de X. ¿Pero qué le quiero sacar? Lo que yo voy a poner ahora en naranja. Esto se lo quiero sacar. Y como acá tengo el trazo de la recta igual a 1, esto tiene una longitud que es 1. Entonces, la parte rosa la puedo pensar como lo verde menos lo naranja. O sea, raíz de X menos 1. Todo, por supuesto, insisto, siempre está buenísimo hacerse un dibujo lo más explicativo posible, sobre todo para la interpretación de uno. El volumen, entonces, ahora va a ser la integral. ¿Desde dónde hasta dónde? Según mi dibujo. De 1 a 4. De 1 a 4. Yo ya sé que estoy escribiendo todo en función de X. Del área de las Pregunta. secciones transversales. Sí, señor. Ahí en ese caso es tipo la recta em, igual a 1. Pero si por ejemplo tendríamos una recta en más arriba o más abajo y no sabemos cuánto vale en Y, pero sí sabemos cuánto vale en X, habría que ver esa función en X y ese valor que nos da en Y, restárselo. Mira, me perdí en el medio de lo que fuiste diciendo, pero lo que va a pasar es que van a suceder esas situaciones donde voy a girar alrededor de rectas que pueden ser cualquiera. Bien, Entonces, pero ve que ahí por ejemplo marca que en X1 Y es igual a 1. bueno, yo te Bueno, voy a decir quién es el eje de giro. a ver, Acá te dijeron, vos vas a girar alrededor de la recta y igual a 1. No es que el eje aparece, te hago un dibujo y no te digo quién es. Yo te voy a decir quién es el eje de giro. no, pero por eso pregunto, si por ejemplo, imagínate que en X sería 2, pero no sé cuánto vale en Y, pero yo sé que ese 2 me va a dar el valor de Y del eje. Vos decís como O que sea, te ahí hacen difícil encontrar el eje y lo tenés que encontrar. sí, No va a ser la cuestión. bueno, Nosotros siempre estamos pensando en una situación en la cual yo te digo quién es el eje de giro. No te voy a andar dando vueltas con eso. bien, Puede ser que aparezcan, a ver, déjame, pero son otras situaciones, en la cabeza se me vienen situaciones de, bueno, encuentre el valor de la constante que genere la recta y igual acá, de tal manera que cuando giro, el sólido tiene un volumen igual a 35. Pues, no sé, se me ocurre, puede pasar ante una situación, pero yo te tengo que dar otros datos adicionales. Eh, si me pedís que pueda hacer algo así, sí, algo más creativo. Pero en general, en el 95% de los casos, el eje se da. No me acuerdo ahora algún ejemplo concreto en el que el eje no te lo dé, pero te lo doy medio camuflado. En general se da. bien, Y una cosa, además, ahora haciendo un poco uso de esta pregunta, el eje de giro no va a ser nunca un eje que atraviese a la región en cuestión. Es decir, por ejemplo, nadie va a venir a decirte que busques el volumen del sólido que se genera por hacer girar esta región alrededor de este eje. Que este eje quede como atravesando a la región en cuestión. No va a pasar eso. El eje siempre queda o en el borde de la región o por fuera de la región, que es lo que vamos a ver después. Pero no va a pasar esta situación.
Bueno, volvamos. Profe, Sí. pregunta, ¿por qué era raíz de x menos uno? Ah, bien. ¿Cómo no? Está bien que yo lo que quiero calcular es el valor del segmentito en rosa, que sería el radio. ¿Eso sí? Sí. Bien. Entonces yo lo único que tengo es el dato de, fíjate los datos que tenés. Tenés el dato de quién es esta curva. Buah, cada vez peor hago los dibujos con esta tablet. ¿Quién es esta curva? Esta curva es esta. Y tenés el dato de esta recta. Espera, de esta recta, que es I igual a 1. Con esos dos datos, vos me tendrías que decir cuál es la longitud de este segmento en rosa. Y entiendo que es como el tope en azul menos el tope violeta, ¿no? Ah, ahí está, ahí entendí. Pues no me imaginaba la forma. Ahí está, ¿Está bien? Pero bueno, siempre lo pienso así, parada sobre el punto X en este caso. Yo siempre hago como una resta de longitudes, ¿no? La longitud completa que va desde acá hasta acá abajo, que me la marca la función raíz de X, a la que le saco este pedacito naranja que sé que siempre vale 1. Pero porque estoy mirando siempre las funciones involucradas. Bueno, y entonces ya dijimos, integral desde 1 hasta 4. Me estoy parando ahí, en ese tramo. ¿Y qué voy a poner acá adentro? Y por raíz de x menos uno al cuadrado. No. Sí, porque este es tu radio. ¿Está bien? Ese es el radio. Después al cuadrado. ¿Está bien? Bueno, después de esto lo que viene es la cuenta. ¿Qué me conviene hacer acá para resolverlo? Una diferencia, no diferencia, el polinomio. Ay, ay, qué polinomio. No, no me acuerdo. Usar la sustitución. Ah, ay, no. Desarrollar el binomio al cuadrado. Eso, binomio al cuadrado. Bueno, bueno, no hay ningún polinomio. Bueno, eso. Bueno, ahora saco todos los dibujos. Todo eso que me dijeron. Uy, se me fue para mí la pantallita. ¿Ustedes siguen viendo el PDF? Sí. Em, bueno, eso que dijeron, cuando lo dijeron bien, el cuadrado de este binomio, nos queda esta expresión, de la cual ahora lo que hay que hacer es buscar una primitiva, y acá no hay ninguna técnica difícil de integración, ¿no? Esta parte es polinómica, esta parte es una constante, y después buscamos una primitiva de esta otra y usamos la linealidad. ¿Alguna pregunta sobre esa cuenta? ¿De acá hasta acá? No. Bueno. Es como que yo ya estoy entrando en esa etapa en la que estas cosas para mí ya son fáciles, entonces, listo, sigo, ¿no? Bueno, y nos metemos ahora en la última de las situaciones relacionadas con los volúmenes de sólidos de revolución. Hasta ahora, en todos los casos que estuvimos viendo, fíjense en este, yo giraba sobre el eje I igual a 1 toda la región en cuestión, toda la región se apoyaba sobre el eje de giro. Ese fue este último caso. En el anterior, acá, toda la región se apoyaba sobre el eje de giro. Bárbaro. Y el primero, que era este, también, toda la región se apoyaba sobre el eje de giro. Eso va a cambiar ahora. Va a pasar que yo ahora voy a tener una región plana que gira alrededor del eje X o del eje Y, donde la región puede no tener ningún punto de contacto sobre el eje de giro. Entonces, en el caso de que tenga una región en la que ahora estén involucradas dos curvas, fíjense en estos dibujos, cuando yo la región celeste la hago girar alrededor
por ejemplo, del eje X, tengo este sólido que está marcado en celeste, en gris, donde ahora las regiones que me dan las secciones transversales, ¿qué van a hacer? Las secciones transversales, ¿qué tipo de regiones van a ser? Fíjense acá, acá, tengo esto. Ya dejaron de ser discos para ser arandelas. ¿Y cómo le calculo yo? Que tampoco es tan difícil. No es un disco completo, pedazo de arandela. ¿Cómo le Y el calculo área yo? más grande menos el área más chica. Bueno, no está O mal. sea, Dale. círculo, el círculo que es más chico, que está en el centro sería. Claro, o sea que hay el área de un disco grande menos el área del disquito que quedó adentro, que es el que genera el agujerito, ¿no? O sea que es una resta de áreas. Que por supuesto, uno lo que puedo hacer es presentarlo como en una fórmula un poquito más cerrada, que sería esta. El área de la arandela, como bien decías, sería el área del disco más grande, que es el que tiene el radio más grande, menos el área del disquito más chiquitito, que es el que tiene el radio más chico. Entonces se puede pensar en como los dos están multiplicados por pi, dejar el pi multiplicando adelante, y acá es una resta, ojo, no metan la pata con esto, una resta entre los cuadrados de los respectivos radios. No es el cuadrado de una resta, ¿no? Eso, tengan cuidado con esa cuestión, que a veces ponen cualquier cosa y entonces, bueno, el volumen del sólido, otra vez, va a ser la integral desde A hasta B de el área de las secciones transversales. Como son arandelas, tengo esta formulita. Entonces, cada vez que me encuentre ahora en un sólido que se genere por girar una región plana alrededor de un eje donde el eje no tiene nada que ver con la región, voy a tener que hacer esta cuenta. Miremos el próximo ejemplo. Ya estamos terminando, ¿no? Miren esto. Dice arandelas como secciones transversales. Para generar un sólido, se hace girar la región acotada por la curva y igual a x cuadrado más 1 y la recta y igual a menos x más 3 alrededor del eje x. Para generar un sólido, se hace girar la región acotada por la curva y igual a x cuadrado más 1 y la recta y igual a menos x más 3 alrededor del eje x. Determinar el volumen del sólido. Fíjense que ahí no hay ningún dibujo brindado, el dibujo lo tengo que hacer yo. Entonces hay una curva que es x cuadrado más 1, hay otra curva que en realidad es una recta, van a generar ellas dos una región y la tengo que girar alrededor del eje x. Como yo tengo que hacer el dibujo de la región, me gustaría encontrar los puntos de encuentro entre las dos curvas. Entonces, cuando busco los puntos de encuentro entre esta curva y esta, por supuesto lo que se genera es el análisis de esta ecuación, que hace que me quede esta, que yo a partir de la resolvente encuentre que el punto de encuentro se da cuando x vale menos 2 y cuando x vale 1. Entonces, el paso siguiente, ¿cuál es? Bueno, hacer el dibujo de la región. Tengo el pedazo de recta, tengo el pedacito de la parábola con ramas hacia arriba y los puntos de encuentro. Menos 2, 5, 1, 2. ¿Qué tengo que hacer? Girar, dice, alrededor del eje X. El volumen será la integral. Como es alrededor del eje X, va a quedar todo escrito en función de X. Por eso yo ya me aventuro a poner diferencial de X un poquito más acá. ¿Cuáles van a ser los extremos de integración? ¿Sobre qué intervalo estoy trabajando? Menos 2, 1. Sí, señora. Menos 2, 1. La fórmula decía pi por el radio más grande
al cuadrado menos el radio más chico al cuadrado. ¿Quién es acá la función que aporta al radio más grande? La parábola. Mm, Ah, Ahí no, mira, si yo me ¿no? paro acá, el radio más grande lo encuentro Ah, por el tope menos claro, la función lineal. claro. Entonces acá me queda menos x más 3 al cuadrado. Y bueno, parada en el mismo x, el radio más chico me lo da al encontrarme con la primera curva. Entonces acá voy a poner x cuadrado más 1. ¿Está? Esa es la cuenta. Una vez que está hecho el planteo, por supuesto, después viene lo que es hacer justamente la cuenta completa. Acá uno puede, les comparto, está bueno ustedes saben que la comunidad GeoGebra es una comunidad muy grande donde la gente que hace siempre algún recurso está compatible, está para que cualquiera lo use. Bueno, acá voy a cargar la función 1, es la función, dijimos, menos x más 3, menos x más 3. Después la función era la otra, ¿qué dijimos? No me acuerdo. X cuadrado más 1, x al cuadrado más 1, perfecto. Y la región era alrededor del eje X, o sea que es igual 0. Y nos quedaba entre menos 2 y 1, ¿no? Sí. Bueno, entonces, esta sería la región plana mirada desde arriba. Bueno, pero si ahora la giro, ahí nos quedaría el dibujito de ese sólido. Un fuentón con un agujero, qué sé yo. Está bueno como para visualizar, porque no me está haciendo ninguna cuenta, ¿no? La cuenta no está, la cuenta la tengo que hacer yo, pero para visualizar, bienvenido. ¿Mm? Bueno, y la próxima, a modo de repaso de todo esto, vamos a abordar esta última placa, pero para eso necesito que la hayan mirado, repasado, y vamos a trabajar sobre el mismo ejemplo y lo vamos a rotar a la región plana alrededor de diferentes ejes que ya dejaron de ser solo el eje X y el eje Y. Entonces el dibujo es el mismo, la región plana es la misma, lo que vamos a ver es cómo cambia la propuesta para calcular el volumen del sólido que se genera cuando giro sobre diferentes ejes. Pero esto lo dejamos para el próximo encuentro. ¿Mm? Bien.